Bienvenido nuevamente. En esta sesión les vamos a explicar cómo reformular el proyecto que habíamos visto antes. Este proyecto estaba basado en Spring Boot con H2 y Spring Data, en el cual abordábamos cómo poder hacer un mapeo inicial en aquellos proyectos en los que recién estamos comenzando, cuyas dependencias de base de datos tal vez no sean tan fuertes para esa instancia del desarrollo, donde explicábamos cuáles eran las ventajas principales que ofrece poder trabajar con H2 en vez de ir directamente contra un proveedor de base de datos mucho más potente, pero que a su vez consume más recursos. En esta sesión lo que les vamos a mostrar es cómo vamos a reformular ese proyecto, pero para mejorar todavía esta iniciativa lo que vamos a hacer es vamos a suplantar el H2 por una base de datos MySQL, pero no una base de datos que esté operando sobre nuestro host, sino les voy a explicar cuál es el comando que vamos a ejecutar para poder utilizar una base de datos que corra sobre Docker. Para ello, obviamente, como estarán suponiendo, vamos a necesitar tener instalado Docker en nuestra máquina. Entonces, sin más rodeos, vamos por ahí. El primer paso es revisar que tengamos Docker instalado. Para eso ejecutamos el comando docker-b, lo cual nos devuelve cuál es la versión que tenemos corriendo. Si yo, por ejemplo, ejecuto docker ps, lo que va a hacer es devolverme cuáles son los contenedores que se están ejecutando en este momento. Tengo uno solo, cuyo nombre es Portainer. El nombre de la imagen es Portainer. El nombre del contenedor es Portainer solo. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es ejecutar una línea que nos va a generar una base de datos con determinadas características. Esa línea que les estaba mencionando es esta. Vamos a analizar cada una de las líneas. Lo primero, Docker Run, lo cual le estamos diciendo al demonio de Docker que está operando sobre mi PC que vamos a ejecutar un lanzamiento. Vamos a generar un nuevo contenedor y lo vamos a dejar funcionando. El nombre de ese nuevo contenedor será MySQL-TPA. Le vamos a decir a través de estos parámetros "-e", fíjense, estos 4, lo que le estamos diciendo o estamos seteando. Pensemos siempre que un contenedor es una cápsula, ¿sí? Donde solamente las buenas prácticas dicen que solamente tiene que haber un solo proceso corriendo, un solo proceso principal. En este caso el proceso será de MySQL y mediante los parámetros "-e" le vamos a decir que vamos a generar una base de datos MySQL cuyo nombre de base de datos, digamos, se va a levantar una base de datos y dentro de esa instancia que se cree se va a generar una base de datos que se va a llamar TPA, cuyo usuario para conectarse será colmena-usr, cuya contraseña de conexión será colmena-pwd y la contraseña del usuario root para ese MySQL será root pwd, tal como lo muestra la línea. Finalmente, vamos a ver que dice "-d". "-d" es la opción que le indica que el inicio de ese contenedor será detachado, es decir, que la consola, el output que va a generar el lanzamiento de ese contenedor, quedará totalmente desvinculada de la consola en la cual yo tiré la orden de creación. Posteriormente, con el comando "-p", lo que estamos haciendo es vincular el puerto interno dentro de ese contenedor con un puerto externo fuera del contenedor. Y finalmente, siempre estas líneas finalizan con el nombre de la imagen. En este caso es MySQL con la versión MySQL Server 8.0. Entonces la vamos a ejecutar. Como la imagen yo la tengo localmente, entonces simplemente el demonio de Docker lo que hizo es la encontró, le seteó los parámetros y generó una instancia Docker nuevo. Ahora si yo escribo docker ps, voy a ver que tengo dos líneas. ¿Sí? Una de ellas es la que se corresponde con la base de datos MySQL TPA. Perfecto, entonces una vez que hemos finalizado con eso, lo que tenemos que hacer es a nuestro proyecto, ¿sí? H2 en el que habíamos estado trabajando, vamos a ir al application.properties y como vemos tenemos la configuración anterior, la configuración anterior era así.
con esta URL que apuntaba a un archivo, donde yo les había comentado que siempre hay que tener mucha precaución con el nombre del driver y el database platform, que deben ser valores que obviamente hablen del mismo proveedor. Entonces lo que ahora vamos a hacer es, estas líneas usuario y contraseña van a permanecer iguales, solamente vamos a modificar el driver, el platform y sin dudas la URL, porque ya no va a ser un archivo, sino que va a ser una dirección IP que va a estar funcionando en un contenedor. Bueno, entonces, respecto de la URL de conexión va a ser totalmente distinta. Los valores los voy a ir tomando de este archivo que ya previamente he preparado. Entonces, la URL, voy a copiar los tres. Voy a venir a este archivo. Usuario y contraseña dijimos que no los vamos a modificar, por eso los voy a dejar primero. Bien, estos son los valores originales, los cuales vamos a comentar y vamos a agregar los nuevos. Entonces la URL siempre empieza con JDBC y después el proveedor, antes era H2 y ahora es MySQL. La dirección IP sigue siendo localhost porque el contenedor está corriendo localmente en este servidor. El nombre de la base de datos dijimos que era TPA. Vamos a repasarlo igual. ¿Sí? El nombre de base de datos es TPA y el usuario sigue siendo igual. Entonces, ahora debemos continuar. El nombre del driver es este, no tiene modificaciones y el dialect es este otro. Correcto, entonces una vez que hemos finalizado, lo que corresponde hacer es ponerlo a funcionar y ver qué pasa con esto. Vamos a chequear. Fíjense, tomo el dialecto, tomo el platform y arranco con éxito. Entonces puerto 8080 y el context path no lo tiene. Y para acceder a la consola era barra h2 console. Estupendo, entonces si nosotros escribimos 8080 h2 console, refrescamos, acá tenemos los datos, fíjense. Voy a agrandar. La URL es MySQL localhost 3306, eso lo vamos a validar contra lo que colocamos acá, 3306. La base de datos TPA, el usuario colmena y la contraseña PWD. Vamos a chequear la conexión. Fue successful y ahora hay que volver a escribir la contraseña porque se borró. Conecto. Voilà, estamos conectados contra esta base de datos y acá tenemos la tabla estudiante. Como hemos mencionado antes, tener este tipo de aplicaciones realmente nos facilita muchísimo la aplicación. Bueno, espero que les haya sido de muchísima utilidad el ejemplo que les acabamos de mostrar.